Noviembre de 1985. Eran días normales como cualquier otro. En este pueblo compuesto de más de 42,000 habitantes, el comercio prosperaba enormemente. Mercados, tiendas, bares, restaurantes, bancos y hoteles, moviendo ventas por más de 500 millones de pesos por día. Aunque aquellos días caía ceniza, producto de una erupción volcánica, la vida fluía de forma tranquila. Pero la noche del 13 de noviembre, una inmensa avalancha de lodo, piedras y agua sepultó por completo esta pequeña ciudad conocida como Armero, situada en el departamento del Tolima, Colombia. Este trágico suceso dejó más de 25,000 fallecidos, más de 15,000 personas heridas, 4,200 viviendas destruidas, miles de animales sepultados y daños irreparables. ¿El culpable? Un volcán, conocido como el Nevado del Ruiz. Este gigante coloso había entrado en erupción días antes, pero las autoridades locales hicieron caso omiso y pasaron por alto las advertencias de una catástrofe, hasta que sucedió lo inevitable. Hoy, vamos a conocer más de cerca a este gigante monstruo, el volcán Nevado del Ruiz, que es una maravilla natural de Colombia, así como también una fuerza de la naturaleza que debemos respetar. Bienvenidos. El Nevado del Ruiz se encuentra en los Andes centrales, en la región del eje cafetero de Colombia, compartiendo territorio entre los departamentos de Caldas y Tolima. Con una altitud de 5,321 metros sobre el nivel del mar, es el estratovolcán más alto de Colombia y de la Cordillera Central. Este imponente coloso forma parte del Parque Nacional Natural Los Nevados, un área protegida que resguarda una biodiversidad única en el mundo. El volcán Nevado del Ruiz no solo es impresionante por su tamaño, sino también por la belleza que lo rodea. En sus faldas se encuentran diversos ecosistemas, desde bosques húmedos hasta páramos, pasando por glaciares y cuerpos de agua cristalina. La flora incluye especies endémicas como el frailejón, mientras que la fauna alberga animales como el oso de anteojos, el puma y el cóndor de los Andes, y miles de especies más. Este paraíso natural es un recordatorio de la riqueza ecológica de Colombia, un lugar que, a pesar de su belleza, esconde un poder destructivo. El Nevado del Ruiz es un volcán activo, y aunque ha estado en calma por largos periodos, ha tenido erupciones devastadoras en el pasado. La más conocida ocurrió el 13 de noviembre de 1985. Esta erupción es tristemente célebre por haber causado la tragedia de Armero, un evento que marcó para siempre la historia de Colombia. Una combinación fatal de erupción volcánica y deslizamientos de tierra creó un flujo de lodo conocido como lahares, que descendió rápidamente por las laderas del volcán. Este lahar enterró en cuestión de minutos la ciudad de Armero, causando la muerte de más de 25,000 personas. Aquel evento nos recordó cuán vulnerable es el ser humano ante las fuerzas de la naturaleza y la importancia de la preparación y la prevención ante posibles desastres. Hoy en día, el Nevado del Ruiz sigue siendo monitoreado constantemente por expertos del Servicio Geológico Colombiano. Aunque ha tenido periodos de actividad moderada, el volcán es una amenaza latente que requiere vigilancia continua. A pesar de su peligrosidad, el Nevado del Ruiz es un destino turístico impresionante, ofreciendo vistas espectaculares y la oportunidad de conectarse con la naturaleza en su forma más pura. Cada año, miles de turistas de todo el mundo escalan este hermoso volcán. Sin embargo, siempre hay que tener respeto y precaución.
Es recomendable contratar guías y montañistas especializados para ascender a este gigante coloso. El Nevado del Ruiz es un lugar de contrastes, belleza y peligro, vida y muerte, frío y fuego. Es un recordatorio constante de la majestuosidad de la naturaleza y del poder que tiene para moldear nuestro mundo. Si te gustó este video, comparte esta información con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras.